Yo soy Jaime Bello y es lunes 16 de abril. Estamos saliendo en vivo, en directo, son las 9:00 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el admirable opositor, disidente cubano, Guillermo Fariñas, el Coco Fariñas, un legendario demócrata cubano que se ha jugado la vida entera durante tantos años desafiando los abusos de la dictadura de su país, siendo encarcelado. Es para mí el Mandela cubano, viviendo huelgas de hambre, un valeroso dirigente opositor que integra, por supuesto, el Encuentro Nacional Cubano y el Foro Antitotalitario Unido. El Coco Fariñas acaba de estar en Lima, en la cumbre de Lima, y me interesa mucho que nos dé sus impresiones de esa reunión. El programa de hoy va dedicado con muchísimo cariño a Úrsula Rodríguez, que ha venido desde Honduras. Bienvenida. Y a Lester, encantado de saludarles. Bueno, yo creo que la cumbre de Lima, a pesar de que no fue Trump, pero debido a que no fueron los dictadores Maduro y Castro, ha sido un éxito. Yo me atrevería a decir que ha sido un éxito. El presidente peruano Vizcarra no ahorró palabras para describir la dramática crisis venezolana. Recordó que hay por lo menos 100.000 venezolanos ya viviendo en Lima buscando la libertad. Que la crisis que atraviesa actualmente Venezuela está afectando de manera muy seria a todos sus ciudadanos. Nos consta, porque ya aquí, al Perú, más de 100.000 venezolanos han venido como parte de ese éxodo de familias buscando lugares donde tengan mayores posibilidades de bienestar. Se estima que ya más de 2 millones de venezolanos han dejado su país, y una persona que deje su país es porque ve que no tiene posibilidades. Bueno, está claro que el presidente Vizcarra no es Demóstenes, no es Cicerón, no es un gran histórico orador. Y se queda corto con las cifras, son más de 2 millones de venezolanos en la diáspora, ¿no? Son probablemente 3 y hasta 4 millones, o sea, quizá el 15% de la población ha tenido que irse para no morirse de hambre. Evo Morales, desorientado, despistado, Evo da la impresión siempre de que se ha extraviado y de que no tiene GPS, ¿no? Fue uno de los poquitos en Lima que salieron a defender a las impresentables autocracias de La Habana y Caracas. Hermanas y hermanos, Bolivia condena categóricamente las sanciones unilaterales y las amenazas de invasión realizadas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Nuestra región no es un patio trasero de nadie. Lamentamos profundamente que nuestro hermano Nicolás Maduro no esté sentado junto con nosotros, producto de las presiones de los Estados Unidos. La OEA tiene que definirse: o es una organización de integración o es un instrumento de exclusión. Bueno, estaba triste, Evo en Lima se sentía solo, movía la colita porque buscaba a sus dueños, ¿no? A los jefes, a Castro, Raúl y Maduro, Nicolás. De ellos ha vivido todo este último tiempo y sin ellos es un pobre hombre desdichado, una mascota perdida. Bueno, varios presidentes prominentes de América Latina, por ejemplo el chileno Piñera, hablaron claro sobre Venezuela, ¿no? Y describieron con bastante exactitud la catástrofe humanitaria en ese país. Quiero terminar mis palabras sosteniendo con mucha claridad: Venezuela no es solamente un problema para los venezolanos, es un problema para todos los que amamos, queremos y nos comprometemos con la democracia. En Venezuela no hay democracia, no hay Estado de Derecho, no hay respeto a los derechos humanos, no hay independencia de poderes, hay presos políticos. Y las elecciones que han sido llamadas en Venezuela con partidos proscritos, con personalidades prohibidas de participar, no son elecciones legítimas. Y por tanto el mensaje debe ser fuerte y claro a Venezuela: queremos que se reencuentre con el camino de la democracia, las libertades, los derechos humanos, el Estado de Derecho. Bueno, es un hombre supremamente inteligente, Piñera, y es un hombre supremamente rico, y una cosa tiene que ver con la otra, y ojalá hubiera 10 Piñeras más en toda América Latina. Este es el tipo de presidente que necesitamos. No así Santos. Santos, que
lo mismo que Piñera, nació en una familia acomodada, tuvo una vida, digamos, bastante privilegiada, en teoría se educó en universidades de gran prestigio. Santos es un presidente altamente repudiado por los colombianos, que perciben su carácter desleal, su carácter pérfido, desfelón. Se ha travestido ideológicamente, ha dado todas las acrobacias y volteretas posibles. Ahora, respecto de Venezuela, está de regreso. Hace unos años se jactaba de ser gran nuevo amigo de Chávez. Habló también en Lima, y me alegro, de Venezuela. Permítame terminar haciendo una breve referencia a Venezuela. Colombia es el país que más sufre la desesperada situación que atraviesan los venezolanos. Por eso somos los más interesados en que nuestra hermana nación se restablezca la democracia, el respeto por los derechos humanos y la misma civilidad. Hemos sido y seguiremos siendo generosos con el pueblo venezolano. Son nuestros hermanos, pero seremos implacables con su régimen opresor, que tanto daño nos está haciendo, no solo a Colombia, sino a toda la región. ¿Y ha sido usted implacable con el régimen opresor de La Habana, señor Panqueque Santos? No, ¿verdad? Usted no ha sido implacable con el régimen opresor de La Habana. Ha sido suave, comedido, blandito, complaciente. Con el régimen opresor de La Habana y con los terroristas opresores de las FARC, con quienes negoció bajo el auspicio del régimen opresor de La Habana. De modo que usted carece de autoridad moral ahora, a mi juicio, para condenar al régimen opresor de Caracas, que es tributario del de La Habana, al que usted no se ha atrevido a condenar los 8 años que ha sido presidente. El presidente argentino Macri habló también de Venezuela. Por los millones de venezolanos que se han visto obligados a dejar su tierra, pero por aquellos que diariamente sufren la carencia de alimentos y servicios sanitarios básicos. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para que el gobierno de Venezuela deje de negar la realidad y acepte la colaboración regional y la ayuda internacional que permita superar esta crisis humanitaria que se ha vuelto insostenible. Mauricio, con todo cariño y con todo respeto, y a pesar de que eres de Boca, y yo de River, es mejor hablar desde el corazón, improvisar, que leer burocráticamente un discurso que, me temo, no has escrito. Dicho esto, estoy en desacuerdo contigo. La mejor ayuda internacional al régimen dictatorial de entraña perversa, viciosa de Maduro, la mejor ayuda es no ayudarlo. No ayudarlo. Porque si le mandamos alimentos y medicinas, ellos van a usar todo eso para seguir fomentando el clientelismo político. Y entonces, si América Latina le regala alimentos a Maduro, ¿quién va a distribuir esos alimentos? Los operadores políticos de la dictadura, y los van a repartir para asegurarse la lealtad quebradiza de unas personas que están muriendo de hambre. Ojo con eso. La mejor ayuda es no ayudarlo. La mejor ayuda es dejarlo solo y estrangularlo. Y esto creo que lo tiene claro el vicepresidente Mike Pence, que fue a Lima, se reunió con prominentes líderes opositores venezolanos, principalmente Antonio Ledesma, perdón, que aquí había una mosca chavista, había que aplastarla, y Mike Pence dijo esto, no solo de Venezuela, pero también de Cuba: yo no tengo piedad con las moscas chavistas. Nuestro gobierno ha tomado medidas decisivas de apoyar al pueblo cubano. Y para enfrentarse a sus opresores, Estados Unidos ya no financiará los servicios de inteligencia, de seguridad y militares que son parte del régimen totalitario, y seguiremos apoyando al pueblo cubano que quiere libertad. Pero la dictadura en Cuba no solamente afecta a su propia gente. Los dictadores de Cuba han tratado también de exportar sus fallidas ideologías a la región y están apoyando en este momento a la dictadura de Venezuela. Yo creo o quiero creer que Pence tiene las cosas claras. Fíjense, la ecuación es así: para que caiga la dictadura cubana
tiene que caer primero la venezolana, no es al revés. No es que primero cae la cubana y luego la venezolana, no. La que en este momento provee todavía de petróleo, de riquezas a la dictadura cubana es la venezolana. Por lo tanto, hay que estrangular, cercar, hostigar a esta última. Sin ella, probablemente se desplomaría ya la lánguida, decrépita dictadura cubana. Pence, de todos modos, estableció la ligazón perversa entre ambas. La tiranía de Cuba y de Venezuela están evidentes al mundo entero. Venezuela fue uno de los países más ricos del hemisferio no hace mucho tiempo y ahora es uno de los países más pobres. Venezuela era una gran democracia, esa democracia se ha venido abajo y tiene una dictadura y tiranía. Quiero hacer muy evidente la responsabilidad de que sufra el pueblo venezolano. Es culpa de un hombre, Nicolás Maduro. Prometió a su pueblo que restauraría la pobreza, pero su riqueza, pero tiene más pobreza. Les prometió seguridad, pero actualmente hay crimen. Les prometió grandeza, pero el país está de rodillas. Bueno, pero no basta con discursos, señor Pence, ¿no? Hay que acompañar a las palabras de acciones punitivas. Me parece que ya va siendo hora de que ustedes, quizá lo quieren anunciar después del fraude del 20 de mayo, que ustedes le anuncien al mundo que van a dejar de comprarle petróleo a Venezuela y que van a dejar de venderle gasolina a ese país desdichado. Ya va siendo hora de que tomen acciones concretas para dejar sin dinero en efectivo a Maduro. La mejor intervención de todas en Lima fue la de Antonio Ledesma. Yo he visto la alocución encendida, vibrante que hace Antonio Ledesma al vicepresidente Pence y me he quedado francamente asombrado. Juzguen ustedes. Venezuela padece los rigores de una narcodictadura. En Venezuela los venezolanos sufren el calvario de un Estado fallido. Yo diría que es tan grave la situación que si la Brigada Antinarcóticos de la DEA hace una redada en Venezuela, se trae medio gabinete, porque están involucrados con el narcotráfico y con el terrorismo. Y lo que pedimos, además de esta ayuda humanitaria, es una intervención humanitaria para Venezuela, porque nuestro país está secuestrado, nuestro pueblo está secuestrado, señor vicepresidente, secuestrado por mafias, por terroristas, por grupos parapoliciales, pero además Venezuela tiene un régimen que es un caso particular, porque es el único régimen en el mundo que paga para que un ejército extranjero nos invada, porque en Venezuela hay más de 30.000 efectivos cubanos entrometidos en la vida de nuestra nación. Brillante, me saco el sombrero, ¿eh? Habló a la altura de las circunstancias, a la altura de la cita histórica, Antonio Ledesma. Esto de decirle a Mike Pence, mande usted a la DEA, me gustó, porque el problema venezolano ya no es político, no es moral, es un problema policial. Son unos criminales, narcotraficantes, hay que ir y apresarlos y someterlos a la justicia de este país al que han invadido con miles de toneladas de cocaína. Toca que respondan a la justicia del país al que ellos deliberadamente han querido envenenar, este gran país. El jefe del Estado de Canadá, Justin Trudeau, tan carismático él, dijo algo inteligente, dijo: nosotros tenemos que ayudar al pueblo de Venezuela, pero no a su gobierno ilegítimo. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, hizo un llamamiento a la reflexión de quienes defienden al que definió como régimen asesino y autoritario. Les decimos a nuestros amigos y vecinos, quienes dicen ser amigos de Venezuela, que reflexionen sobre el hecho de que ahora ser un verdadero amigo de Venezuela es ser amigo del pueblo venezolano. Y bueno, tiene toda la razón Trudeau, ¿no? Pero había solo dos tibios, arrinconados, muy minoritarios defensores de Cuba y Venezuela en la cumbre, ¿no? Uno, el pobre extraviado Evo Morales, y otro, el canciller burocrático cubano Bruno Rodríguez a la Parrilla. Bruno es uno de los pocos cubanos que aprovecha de viajar a estas reuniones diplomáticas para comer,
Bruno lo tenía claro. Bruno fue a Lima a comer. Comía cuando tenía hambre y sobre todo cuando no tenía hambre, ¿no? Entonces engordó bastante, más de lo que yo he engordado. Está rollizo, fofo y con evidente sobrepeso, Brunito. Y por supuesto leyó su memorándum de sumisión, de adulación a la dictadura a la cual sirve diligentemente. Nada democrático atacar a Venezuela y mencionar al presidente Nicolás Maduro Moros cuando ha sido excluido y no está aquí para responderle. Rechazo las referencias insultantes a Cuba y a Venezuela y la actitud humillante para la América Latina y el Caribe que ha asumido. Le duele porque se han ido quedando solos. Antes ellos, la izquierda populista autoritaria, eran franca mayoría en la región. Ahora fíjense, no, ahora gobierna la derecha, y la derecha democrática, porque derecha es Peña Nieto, no sé si derecha es Varela, el panameño. La verdad que es una cosa jabonosa, ¿no? Este es un camaleón, es inasible, no lo puedes atrapar porque se te escurre de las manos. Pero derecha, creo, ¿no?, si lo podemos todavía considerar así, es Santos. Derecha era Kuczynski, como derecha es Vizcarra. Derecha es Piñera, derecha es Macri, derecha es Temer. Entonces los de izquierda se han quedado solitos. Ni siquiera Lenín Moreno, el de Ecuador, es ya de izquierda populista, autoritaria, chavista. Ya se desmarcó de Correa. Entonces, y no se puede decir que Uruguay sea una izquierda autoritaria. El señor Tabaré Vázquez es un demócrata, ¿no? Es izquierda como izquierda era Michelle Bachelet, izquierda democrática. Entonces, se han quedado 2 o 3, incluyendo a Nicaragua, pero están solitos, están solitos. Por eso Evo, que se sentía tan solo en Lima, fue corriendo a Caracas a abrazar a Maduro. El presidente boliviano Evo Morales expresó su respaldo a los comicios del 20 de mayo en Venezuela, cuestionados por varios gobiernos. Morales se reunió el domingo en Caracas con su homólogo Nicolás Maduro, quien busca la reelección. Que las elecciones de Venezuela no reconocerían. No se trata de que reconozcan los sumisos al imperio. Los revolucionarios somos reconocidos por nuestros pueblos. Evo Morales, como siempre, no tiene la menor idea de lo que dice porque él no entiende cómo funciona una democracia, no se diga ya una economía de mercado, y no entiende que la soberanía reside en el pueblo. Y esto es algo que ellos han dinamitado. Entonces, a él le importa poco y nada que Maduro esté maliciando un gigantesco, colosal fraude del 20 de mayo. Maduro llamó peleles a algunos presidentes latinoamericanos que se atrevieron a criticarlo en voz bien alta en Lima. En Venezuela hay elecciones el 20 de mayo, habrá resultados y lo que importa es que lo reconozcan las instituciones y el pueblo de Venezuela. Más nada. Lo demás, déjenmelo a mí, me encargo yo. Yo les daré una lección a los peleles del imperialismo. Macri, Temer y Santos saldrán derrotados y pasarán al basural de la historia. El basural de la historia, nada menos, ¿no? Estas son frases de hace 50, 60 años, ¿no?, que usaban los sicarios mediáticos del comunismo y que repite como un papagayo con bigotes Maduro. Maduro luego emplazó particularmente a Macri. ¿Quién es Macri para determinar qué se hace en Venezuela? ¿Quién es? Pelele del imperialismo. ¿Quién es Santos si no puede gobernar Colombia? Y está dejando una Colombia en caos, lleno de grupos militares, paramilitares y de violencia. Con una miseria que ronda el 30%, con una pobreza que ronda el 60%, con un analfabetismo del 20% en Colombia, con un desempleo del 25% en Colombia, con una crisis humanitaria en Colombia brutal. Si Santos no ha podido gobernar Colombia, ¿cómo puede pretender venir a mandar en Venezuela? Se equivoca y 2 veces Maduro, porque Macri no es un pelele de Washington, es, si acaso, un pelele de su esposa. Y su esposa es tan linda que cualquier hombre con sentido común sería pelele de ella. En cuanto a Santos, Santos sí que es un pelele, tampoco de Washington. Santos es un pelele, ¿saben de quién? De la FARC. Sí, de la FARC. De Timochenko, de Piedad Córdoba, de Santrich, el ciego que ha sido arrestado,
de Iván Márquez, de Catatumbo. Santos ha terminado siendo un pelele de ellos, de los terroristas de las FARC. Y luego Maduro certificó que la cumbre de Lima ha sido un fracaso. La mejor respuesta que le podemos dar a esa oligarquía pitiyanqui, apátrida, a esa derecha latinoamericana que ha fracasado en la cumbre de Lima, es decirle, no nos vale ninguna cumbre, lo que nos vale es la fuerza del pueblo, lo que nos vale es la verdad de Venezuela. Delcy, la FEA también estaba aparentemente regocijada con la ausencia venezolana en la cumbre. Que esa cumbre estuvo empavada y fue una cumbre fracasada. Cuando nosotros vemos lo que iba ocurriendo, primero un presidente preso por corrupto, bueno, luego otro presidente, porque sabemos que Kuczynski va para allá, va para la prisión por corrupción. Ese que llamaba a atacar a Venezuela, mira cómo terminó. Luego en medio de la cumbre, Trump no llegó, mandó al vicepresidente, se retiró antes. Nadie fue a esa cumbre porque sabían que era una cumbre para desconocer el derecho internacional. Y la voluntad de nuestra América es preservar los principios de la Carta de las Naciones Unidas, preservar el derecho internacional. Y quienes fueron, ahí tuvimos voces que levantaron la bandera de Venezuela. ¿Habrá alguna criatura, no digo ya humana, pero alguna criatura viva que ame a Delcy la FEA? ¿Tendrá un gatito? ¿Tendrá un perrito, una mascota? Lo dudo, ¿no? Parece una mujer hondamente avinagrada. Antes de ir a la publicidad, el anoréxico matón Diosdado Cabello también se burló de la cumbre de Lima. Nosotros vemos hoy con tristeza, por ejemplo, que están en una cumbre, que más bien una cumbre es un precipicio de presidentes que se dan el lujo un pequeño grupo de decir quién va y quién no va, cuando es una cumbre de las Américas, es la exclusión hecha por órdenes directas al imperialismo. Y esos presidentes como Santos, como Temer, como Macri, es gente que está acostumbrada a servir a los intereses del imperialismo y no servir a los intereses de los pueblos. Cabello, como se sabe, sufre de bulimia y anorexia y también de alopecia y halitosis. Ruego que vayan al diccionario para descubrir qué eso es. Tenemos que ir a la publicidad. Más adelante viene el Coco Fariñas. Para mí es el Mandela cubano. Bienvenidos de vuelta al programa. En pocos minutos voy a conversar con Guillermo Fariñas, el Coco Fariñas, un admirable disidente cubano. Acaba de estar en la cumbre de Lima. Me interesa muchísimo que nos cuente sus experiencias ahí en la cumbre de Lima. Bueno, como ustedes saben, el presidente colombiano Santos le hizo creer al mundo que las FARC se habían rendido. No era verdad, no es verdad. Las FARC siguen en pie. En parte, tramando operaciones de narcotráfico, como Jesús Santrich, el terrorista de las FARC al que Santos premió con una curul en el Congreso colombiano, y en parte secuestrando y matando, como el brazo armado de las FARC liderado por alias Gaucho. Secuestraron y mataron a 3 periodistas ecuatorianos del diario El Comercio. No han encontrado todavía sus cuerpos. Se presume que los mataron en territorio colombiano. Ecuador buscaba el sábado recuperar cuanto antes los cuerpos de los miembros del equipo de prensa asesinados en cautiverio. Y al mismo tiempo una intensa cacería en colaboración con Colombia se llevaba a cabo en la frontera para atrapar a los responsables. Porque no van a seguir operando estos criminales en la frontera, porque se van a ver enfrentados con 2 gobiernos que están absolutamente decididos a proteger a nuestros ciudadanos y a proteger la seguridad de la frontera. El Comité Internacional de la Cruz Roja apoyaba en las labores de búsqueda de los restos de los 2 reporteros y el chofer, asesinados cuando estaban como rehenes de disidentes de la exguerrilla FARC. Todavía es incierto el lugar donde están los cadáveres, si están en manos de los captores o si fueron dejados en algún punto de la zona limítrofe. El crimen perpetrado por las FARC, por Gaucho y sus hombres, contra estos 3 periodistas ecuatorianos, por alias Guacho y sus hombres, es un fracaso de Santos. Y si me permiten, en 30 segundos les voy a decir por qué. Hay una relación causa-efecto entre la rendición moral de Santos con las FARC
y el secuestro de Huacho a 3 periodistas ecuatorianos. Porque Huacho habrá pensado, pues yo tengo 27 años, soy joven todavía, yo no me voy a jubilar como se han jubilado Timochenko, Catatumbo, Iván Márquez, ¿no? No, yo estoy muy joven para jubilarme como terrorista de las FARC. Yo quiero seguir siendo un terrorista de las FARC porque es un gran negocio, ¿verdad? Estoy coludido con el narcotráfico y gano mucho dinero. Si me jubilo como Timochenko, como Santrich, como Catatumbo, como Márquez, me voy a aburrir. El sueldo de congresista que nos va a dar Santos es escuálido al lado de lo que yo gano como narcotraficante. Pero además, si sigo siendo terrorista de las FARC, al final la sociedad colombiana, el gobierno colombiano, me van a recompensar con un escaño en el Congreso. Al final no me van a meter en la cárcel. Entonces, yo creo que alias Huacho habrá pensado, en Colombia hay impunidad, hay impunidad. Hubo impunidad para Timochenko, para Márquez, para Catatumbo, habrá también impunidad para mí. Así es que seguimos secuestrando y seguimos matando. Desde que se produjo el secuestro en los límites entre Colombia y Ecuador, ambos gobiernos dan información contradictoria sobre el lugar donde fueron llevados los rehenes y el sitio de su ejecución. Además difieren en la nacionalidad del responsable del asesinato, alias Huacho, que lidera un grupo disidente del proceso de paz con las FARC. El ministro detalló que en Ecuador fueron desplegados 550 uniformados entre militares y policías y que se emplearon helicópteros, un avión y tanques blindados. Bueno, ojalá encuentren claro los cuerpos de los pobres ciudadanos ecuatorianos secuestrados y asesinados, ¿no? Pero yo insisto en que alias Huacho se mira en el espejo de Timochenko, Catatumbo, Márquez y Santrich y dice, bueno, me quedo unas décadas más como terrorista de la FARC que al final del camino no me van a meter en un calabozo, ¿no? Hay impunidad en Colombia. La hubo para mis jefes, que ahora se jubilaron, y la habrá para mí unos años después. Entre tanto, déjenme seguir coludido con el narcotráfico y secuestrando y matando. Las autoridades han detenido a 43 personas, pero no saben dónde están los cuerpos. Ya son 43 los detenidos en el caso del secuestro y asesinato de un equipo periodístico ecuatoriano en la zona fronteriza con Colombia. Lo ha anunciado el comandante de la Policía de Ecuador en una rueda de prensa junto al titular de Interior, que ha precisado que desde el viernes, cuando se confirmó el asesinato, se han producido 9 arrestos. El ministro ha dado detalles de la operación militar llevada a cabo con el ejército colombiano. Se han realizado un centenar de registros en los que se ha encontrado armamento artesanal y antiaéreo. Sigue en paradero desconocido Huacho, líder del grupo disidente de las FARC, presunto responsable del asesinato del periodista y el fotógrafo del diario El Comercio y su chofer. Insisto, y perdonen si soy un poquito majadero, que este horrendo crimen contra 3 ciudadanos inocentes, periodistas ecuatorianos, es una confirmación de que las FARC no han desaparecido. No, se han jubilado los más viejitos, que ya se caían de viejos y han sido premiados por Santos. No han pagado por los crímenes de lesa humanidad que perpetraron. Pero los otros siguen allí. Y la prueba de que las FARC están vivitas y coleando es la muerte de estos 3 ecuatorianos. Yo insisto por eso en el timo, en el embuste histórico de Santos a Colombia y al mundo y a los noruegos que le dieron el Premio Nobel de la Paz al hacerles creer que las FARC habían entregado las armas. Esto no es verdad. Es más exacto decir que una parte de las FARC, los viejos comandantes históricos, que ya estaban derrotados, fuera de juego, bueno, dijeron que se habían reformado. Y eso tampoco era verdad, porque siguieron al menos Santrich y el sobrino de Márquez coludidos con el narcotráfico. Pero entonces las FARC están ahí y hacen daño. Y esto lo saben los familiares de los 3 ecuatorianos asesinados por ellas. ¿Quiénes eran estos señores? Eran uno un reportero, uno un fotógrafo y el otro un chofer. Y gente de buena entraña que no merecía morir así. Gente que tal vez pensó que las FARC ya se habían rendido y no era tan peligroso ir a hacer un reportaje en esas zonas. Una pena muy grande y hay que abrir los ojos y hay que entender entonces, a pocas semanas del 27 de mayo, día en el cual los colombianos van a ir a elegir presidente, hay que entender que las FARC están vivitas y coleando. Y por lo tanto,
las fuerzas del orden tienen que estar atentas y no bajar los brazos. El vicepresidente colombiano, que es un policía heroico, Naranjo, dijo que va a hacer su mejor esfuerzo para encontrar al cabecilla terrorista de las FARC, alias Huacho. ¿Dónde están los cuerpos? Se presume que en territorio colombiano. Tarde, muy tarde. Bueno, los gobiernos de Quito y Bogotá ofrecen recompensa por la información que conduzca a la aprehensión del terrorista Huacho. Quizá algún televidente que no ha seguido la trama del secuestro de los 3 ecuatorianos se preguntará, ¿pero qué querían los secuestradores? O sea, ¿por qué los mataron? ¿Querían un botín? ¿Querían una elevada suma de dinero? ¿Cuáles eran las demandas, las exigencias de los secuestradores, de Huacho y sus hombres? Bueno, son terroristas de las FARC, son terroristas narcotraficantes. Lo que querían era la liberación de algunos compañeros suyos. No es que querían $10 millones a cambio de los 3 periodistas secuestrados ecuatorianos. Querían la liberación de compañeros suyos. De manera que lo que está haciendo Huacho es seguir el ejemplo vergonzoso de Marulanda, Tiro Fijo y de todos estos líderes históricos de las FARC. Algunos se fueron muriendo de viejos, a otros les cayó una bomba encima, como a Raúl Reyes, y a la mayoría Santos los premió con una banca en el Congreso. Uno de esos premiados, Jesús Santrich, alias El Ciego, no contento con ser representante en el Congreso colombiano, desde junio del año pasado, seguía coludido, coaligado con el narcotráfico, tratando de exportar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Ahora está preso y se pregunta la policía por qué Fabio Borges, que había sido designado por las FARC como el hombre de confianza, serio, honorable, para negociar con la justicia especial, ¿por qué este Fabio Borges le alertó a Santrich de que lo iban a capturar? Quizá usted no entendió bien lo último que dijo la reportera. Fabio Borges, el hombre que llama a Santrich y le dice, la policía viene por ti, Fabio Borges era como el juez de las FARC, cobraba por eso además. Las FARC lo nombraron representante ante la justicia especial, etc. Bueno, ¿cómo es posible? Este señor Fabio Borges, ¿a quién sirve? ¿Sirve al gobierno de Colombia, a la policía, a la ley? ¿O sirve a los delincuentes, a los narcotraficantes, al cartel de Sinaloa que estaba comprando las 10 toneladas de cocaína a Santrich? ¿A quién sirve Fabio Borges? El juez de la FARC, el juez supremo de la FARC, es el delator, el que llama a Santrich y le dice, oye, ya grabaron tu negociación con el cartel de Sinaloa, te van a caer encima. Es increíble. Y hoy Catatumbo, otro de las FARC, otro angelito que ha sido premiado por Santos en el Congreso, fue a visitar a su colega, el narcotraficante Santrich, y le expresó su solidaridad y dijo que Santrich, el ciego, se ha declarado en huelga de hambre. Este pistolero de Catatumbo, secuestrador, tiratiros, terrorista histórico, habla ahora de un juicio justo y del debido proceso. Qué caraduras son estos, ¿no? Y además, ¿dónde se ha visto un narcotraficante que se declara en huelga de hambre porque no lo dejan traficar con drogas? O sea, lo han grabado a Santrich negociando con el cartel de Sinaloa. Las pruebas son incontestables, irrefutables. Y Santrich dice, no me dejan seguir operando como narcotraficante, no me dejan venderle cocaína al cartel de Sinaloa. Huelga de hambre, no como, hasta que me dejen vender mi cocaína al cartel de Sinaloa. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, regresamos después de la pausa con el gran Coco Fariñas, el Mandela cubano, un admirable demócrata cubano de visita aquí en el programa. No se lo pierdan, ya volvemos. Bueno, yo había conseguido vivir 53 años sin un perro en mi casa, pero la semana pasada llegó un perrito. Tiene 2 meses. Mi mujer lo ha bautizado como Leo. Y en este momento yo ya no existo en mi casa. Nadie me mira. Soy la irrelevancia pura. Todo el cariño, el afecto y la atención, todo está volcado al bendito Leo. Él duerme en el lugar que era mío, en mi cama. Con eso les digo todo. Pero bienvenidos los perros. Qué animales tan nobles y tan leales. Regresamos después de la pausa.
Bueno, muchas gracias por vernos. Comienza otra semana, mediados de abril. Yo estoy, por supuesto, muy preocupado por lo que va a ocurrir en Colombia el 25.